Hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siempre con tanto buen deseo de conocer la palabra del Señor. Estamos estudiando este libro de Hebreos que la verdad es bien difícil de entender a cabalidad el pensamiento del autor, pero con la ayuda del Señor podemos sacar buenos principios y buenas enseñanzas para nuestras vidas hoy, ¿no? Semanas anteriores hemos estado viendo y creo yo estamos en esta parte de ver, y eso es lo que quiere el autor de Hebreos señalar, la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo para, ¿con qué fin? No abandonar nuestra fe, para quedarnos donde estamos hoy, ¿no? Y el autor de Hebreos enseñaba pues que Cristo es superior a a las órdenes sacerdotales que habían en el Antiguo Testamento, y por qué no decirlo, superior a todos los sacerdotes de este tiempo. Él es superior porque viene de el orden sacerdotal de Melquisedec, una línea eterna, una línea que nunca se acaba, ¿no? A comparación de los sacerdotes levíticos, los sacerdotes de descendencia de Aarón. Gracias, Joseph. Ahora sí está, ¿no? Entonces hemos venido aprendiendo eso, la superioridad de Cristo en el orden sacerdotal. Hemos visto también que Cristo es superior en el nuevo pacto. Recuerden que nuestro hermano Wilfredo nos compartió por qué es que este nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Se trata de esto: nunca me acordaré de tus pecados. Y eso es lo bonito. Este nuevo pacto tiene perdón eterno de pecados, ¿no? Está basado en la gracia, no está basado en la ley. También la última vez hemos visto por qué Cristo es superior a cualquier otra persona, porque Él opera, Él sirve en el cielo, a diferencia de que hay muchos que sirven en la tierra en templos humanos. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote y por eso nos podemos acercar a Él con toda confianza. Hoy vamos a ver un tema también muy importante, hermanos. Vamos a ver acerca del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es superior a todos los demás sacrificios que se hacían antiguamente y a cualquier rito, a cualquier costumbre externa que las personas tienen para acercarse a Dios? El título de este mensaje lo he llamado Adoremos a Dios de manera perfecta por medio de Cristo. Adoremos a Dios de manera perfecta por medio de Cristo. Bien, a manera de introducción, ahí está, creo que sí funciona esto. Sí. Tenemos en imágenes a dos tipos de personas. Bueno, en una está Jesús conversando con una mujer. ¿Quién era esta mujer? La mujer samaritana, ¿no es verdad? A Jesús le era necesario conversar con esta mujer porque la razón fundamental es que, tal vez me ayuda Dios mejor, porque no quiere funcionar mi aparatito. Ahí está. Estas personas, los samaritanos, Jesús les dijo, cuando le llegó a conversar con esta mujer, le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Mejor dicho, ustedes no saben cómo adorar a Dios. Porque la mujer le decía: ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿En el monte de Jacob, de nuestro padre? ¿O donde están los judíos ahora en el templo? ¿Dónde? Y Jesús le dijo: ustedes no saben cómo adorar a Dios, ¿no? Y la mujer después le dice: más el Mesías cuando venga nos va a decir cómo se va a llegar a adorar a Dios. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se acabó. Yo te voy a guiar a la verdadera adoración, le dijo el Señor. Y esa es la condición en la que hoy en día muchas religiones están. No saben cómo adorar a Dios. En imágenes tenemos, bueno, no sé si así habrá sido el apóstol Pablo, ¿no? No sé si está conversando con Timoteo o no. En Hechos 17:27, Pablo cuando llega al Areópago ateniense y les habla de este Dios, a este Dios anónimo, que ellos no conocían, al Dios no conocido, Pablo les dice que el propósito de Dios era que las naciones, tal vez si antes no se reveló de una manera tan directa a través de Jesús, el propósito de Dios, le dice Pablo,
es que las naciones lo buscaran quizás palpando y descubrieran el camino para adorarle. ¿No? Eso era antes, eso era cuando todavía no había llegado Jesús. Pero hoy vamos a aprender cómo verdaderamente adorar a Dios. Adelante, Dios. Y este es el mensaje esta mañana. Adoremos a Dios de manera perfecta por medio de Cristo. Vamos a leer estos versículos, vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Pero les invito a que me acompañen con palabras de oración. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos, que tú nos ayudes a descubrir en tu palabra, corrijas las cosas que tal vez están mal en nosotros, en la manera en la cual te adoramos hoy en día, y que nos ayudes a adorarte de una manera verdadera, a través del único que puede llevarnos a ti, a través de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, para aprender de tu palabra esta mañana. En tu santo y bendito nombre, amén. Entonces, vamos a ubicarnos en en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Voy a dar lectura, acompáñenme hermanos con sus Biblias. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, quise sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En primer lugar, hermanos, mi primer punto del mensaje es: no podemos adorar a Dios por medio de rituales externos. Voy a explicarles la razón, y ahí la razón lo tienen en el versículo 1 al 4. En el pueblo de Israel, muchas personas sabían que se acercaban a Dios a través de cultos, lavamientos, viandas o comidas, absteniéndose de algunas comidas, purificaciones y sacrificios de animales. Esa era la manera por la cual la gente se acercaba a Dios en ese tiempo, por medio de estos sacrificios de animales. Pero el autor de Hebreos, si ustedes miran el versículo 1 y luego ven el versículo 4, dice que estos actos externos, ahí está la palabra, no podían hacer perfectos a los adoradores, ¿no? Y por otro lado, dice también finalmente el versículo 4, ni tampoco podían quitar los pecados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podían? ¿Cuál era la razón por la cual no podían estos adoradores acercarse de una manera adecuada, verdadera y adorar a Dios a través de estos rituales externos? Porque estos sacrificios, hermanos, no podían hacer perfectos a estos adoradores. No tenían el poder para hacerlos perfectos y aceptos delante de Dios. Aquí la palabra hacer perfectos está descrito en un sentido de conciencia. La idea es esta: mientras el adorador, cuando se acercaba a adorar a Dios, tenía su conciencia afectada por la culpa de sus pecados, no podía verdaderamente disfrutar de una perfecta relación con Dios. Su adoración no era perfecta porque todavía tenía conciencia de pecados cuando se acercaba a adorar a Dios.
Y para colmo, él se acercaba a través de este sistema antiguo de sacrificios y ofrendas. ¿Y qué es lo que pasaba? Estos sacrificios se volvían a repetir vez tras vez. ¿Y qué es lo que mostraba con esto? Que este sistema, esta forma de acercamiento a través de rituales externos, no podía resolver el problema central de la adoración, que es el pecado. ¿Por qué es que no todos podemos acercarnos a adorar a Dios de una manera libre, perfecta, como Él quisiera que lo hagamos? Por el problema del pecado. El pecado es lo que restringe nuestro acercamiento a Dios. El pecado es lo que restringe que tú disfrutes de una verdadera adoración al Señor. Entonces es necesario que se quite el pecado de todos los adoradores para que finalmente pudiesen acercarse a Dios, a adorarle, ¿no? Eso es lo que es necesario que suceda. Esa es la razón por la cual no podían a través de ritos externos acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque estos ritos, como dice el versículo 4, no tenían el poder de quitar los pecados. No podían quitar el pecado que estorbaba para acercarnos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no podían quitar los pecados? La razón es esta, de que se trataba de sacrificios de simples animalitos. Se trataba de rituales externos. Y los ritos externos no pueden hacer nada. ¿Con qué? Con lo interno, con el pecado, con la contaminación, con lo malo que hay dentro del hombre. Esos ritos no podían quitar los pecados, era imposible. Es necesario que se quite esos pecados para que podamos acercarnos a Dios, pero esos ritos no tenían el poder de hacerlo. Ahora, ¿qué más con respecto a esto? Una persona decía, si se juntase todas las aguas de purificación, porque los judíos hasta ahora se purifican por medio de agua. Incluso hay descubrimientos que se han hecho en las cuevas de Qumran que muestran a una comunidad judía que vivía cerca del Mar Muerto, donde pasaban canales de agua. Y uno decía, esos canales son para que finalmente ellos se laven, se aseen, coman, tengan sus comiditas, todo eso. No, los descubridores han descubierto que esos canales solamente era para que las personas pudiesen purificarse todos los días, hacer sus lavamientos y acercarse a Dios así. Y un autor decía, si se juntasen todas las aguas del mundo y se juntasen todos los sacrificios de los animales que existen en el planeta, no pudiesen quitar la culpa del hombre. Jamás. Porque la culpa no se quita con agua. La culpa no se quita con sangre de animales, porque son sangre de animales. Esos sacrificios no tienen ningún poder para afectar el problema moral que tenemos todos nosotros, que es el pecado. No se trata de ritos externos. Y por eso esa adoración era imperfecta, porque no quitaba el problema del pecado del hombre. Y esa es la condición que muchos hoy en día, en muchas religiones, tienen hoy en día. Muchos quieren acercarse a Dios a través de rituales externos. Muchos quieren acercarse a Dios a través de ritos, de cultos, etcétera, y sacrificios, tal vez no de animales, no sé si ahora se sacrifican animales todavía. En la India consideran a las vacas dioses, no los pueden sacrificar. No sé si los judíos lo siguen haciendo, tal vez Ataúcus y su secta sí lo siguen haciendo, ¿no? Pensando que son los verdaderos judíos. No lo sé. Pero muchas religiones y sectas se acercan a Dios a través de ritos externos. Está el adventismo, por ejemplo, cumpliendo días de reposo. ¿No? Están los mormones, teniendo sus costumbres y del libro mormón que les dice cómo deben vivir. Están los sacramentos. No quiero ofender a nadie, pero los sacramentos son obras que uno debe cumplir para estar bien delante de Dios. Son obras. Están ayunos, vigilias, que piensan que, o sea, no está mal que se haga esa práctica de los ayunos y las vigilias, pero piensan que a través de la práctica uno se acerca a Dios.
Y ahí es lo que está mal. Uno no puede acercarse por obras a adorar a Dios. No se trata de eso. Y en eso están muchas religiones hoy en día. Ahí están lavamientos judíos. No sé si han visto eso en algunas procesiones, principalmente en Semana Santa, que piensan que por sacrificarse mucho y cargar atrás al ídolo pueden de esa manera purgar sus pecados, limpiarse de pecados y estar bien delante de Dios. La Biblia nos enseña que no se trata de eso. Algunos hasta se han crucificado en Semana Santa, de verdad. ¡Qué barbaridad! ¿Será que con eso se puede acercar a Dios? Versículo 4. Esos ritos no quitan el pecado, para nada. No logran nada con el pecado. Yo recuerdo una vez que fui a invitar a algunas personas, ¿se acuerdan cuando repartíamos folletitos? Bueno, llegaban y después se iban. No funcionaba mucho. Me acerqué a un señor y le dije, Señor, le invito a que venga a mi iglesia. Vamos a tener un teatro por Semana Santa. Tal vez pueda reflexionar en esta oportunidad, acercarse a Dios con su familia. Venga aquí a la iglesia. Y bueno, ahí está la dirección y todo eso. Y el Señor me dice, uy, yo ya voy a ir a 7 iglesias. Ya no, ya. Yo me quedaba, pero ¿por qué va a ir a 7 iglesias, Señor? ¿Cuál es la razón por la cual va a ir a 7 iglesias? Y me dice, es que quiero que Dios perdone todos mis pecados. Y el número 7 es el número perfecto. Y así Dios me va a escuchar. Le dije, pero igual le invito a mi iglesia para que sea la número 8, pero por lo menos ahí sí va a escuchar lo verdadero y lo central del evangelio, le dije, Señor. Y eso es lo que piensan muchos, que a través de esas maneras, esas formas se pueden acercar a Dios. Y versículo 4, esos sacrificios, esos ritos externos no tienen el poder de quitar los pecados, ¿no? ¿Qué hacen? La pregunta central es, frente a estas prácticas en las cuales las personas se quieren acercar a Dios, la pregunta central es esto. ¿Qué hacen estas prácticas con respecto al pecado? ¿En verdad lo quitan? Si no solucionan el problema del pecado, entonces no lograrán una verdadera adoración a Dios. Estas prácticas lo que hacen, hermanos, es solamente tapar los pecaditos. Las personas se ponen una máscara, una fachada externa para decir lo piadosos que son, pero por dentro siguen corruptos, siguen llenos de pecado, porque su problema del pecado no se quita con actos externos, sino es un problema interno, es un problema personal, es un problema delante de Dios. Muchos religiosos, en su ignorancia, porque Martín Lutero, un gran protestante, el primero de los protestantes se podría decir, en su ignorancia practicaba estas cosas porque así le enseñaron, que para quitarse el pecado deberían flagelarse, azotarse. Y él, como lo había escuchado así, porque así le enseñaron en la religión, y quería quitarse el pecado, quería quitarse la culpa, lo hacía más extremo. Algunos que practicaban esta religión tenían sus cuartos de torturas para ellos mismos, sus cuartos ascetistas. ¿Con qué objetivo? Que nadie los vea y que ellos ahí se lastimen y se quiten el pecado. A Lutero una vez lo encontraron porque en Alemania pues hay nieve, hay mucha temperaturas heladas ahí. Él abría sus ventanas y comenzaba a flagelarse. Y resultaba que la gente se iba y tocaba a su puerta, otros monjes como él, sus colegas, y nada, no le abrían. Entonces tenían que romper la puerta y lo encontraban al hombre ahí, lleno de hielo, con heridas en el cuerpo y la sangre llena la habitación, porque él quería quitarse los pecados, porque había escuchado que así se quita el pecado, en su ignorancia. Santa Rosa de Lima, por ejemplo, tenía su cuarto que su hermana le hizo para que ahí ella se quite el pecado. Y ahí viene la frase, por mi culpa, por mi grave culpa, ¿no? Y eso es lo que hacían los ascetistas en ese tiempo para quitarse el pecado. Ella tenía una corona de espinas en la cabeza
de plata, pero tenía espinas para que así pues se le vayan los pensamientos del pecado que estaban mal. No sé, dice que ayunaba 3 veces a la semana esa mujer. Y también, aparte de ayunar 3 veces a la semana, dice que también dormía solo 2 horas. Ya saben lo que pasó con ella, murió a la edad de 31 años. ¿Qué iba a soportar el cuerpo? Tanta tortura. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos cuidar el templo que Dios nos ha dado, ¿no es verdad? Pero hermanos, esa no es la manera correcta para acercarnos a Dios, porque no nos hace perfectos adoradores para llegar a Dios, ni quita el problema central que es el pecado de todos nosotros. Tal vez una pregunta para ti. ¿Cómo es tu adoración a Dios cuando vienes a la iglesia? ¿En qué pones tu confianza? ¿Pones tu confianza en la obra que Cristo ha hecho por ti para acercarte a Dios? ¿O pones tu confianza en tus propias costumbres, en tus propias obras para acercarte a Dios? ¿Tu adoración es algo externa nada más? ¿O es interna, verdadera, sin hipocresía? Porque estamos hablando que algo externo es algo costumbrista, algo religioso, es algo hipócrita, porque no quita el problema del pecado. ¿Pero qué nos libra a nosotros? Ya soy creyente, asisto a la iglesia y puedo venir y me pongo mi máscara, la máscara de piadoso. Ahora sí, el hermanito, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa cuando sales de la iglesia? Te saca la máscara y ahí se ve cómo en verdad eres. ¿Eso es una forma correcta de acercarnos a adorar a Dios? No, eso se llama hipocresía. Oh, fuera no me ve nadie, pero te ve Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Será que estás en una perfecta relación con Dios? No, afuera tus pecados no lo ve nadie, pero sí lo ve Dios, todo lo que haces. Y hay muchos creyentes que viven así, vidas, doble vidas. Una cosa en la iglesia, otra cosa en el mundo, otra cosa en el trabajo. Debemos ser verdaderos adoradores en la intimidad, libres de nuestros pecados. Tal vez, amigo, tú te estás acercando por mucho tiempo a la iglesia y entras a los cultos porque solamente quieres que Dios te bendiga. Se acabó el culto, te vas, solo porque lo ves a Dios como tu amuleto. Pero hasta ahora no te has comprometido, hasta ahora no has iniciado una vida adecuada delante de Dios. No estás sirviendo al Señor, no te has comprometido con la iglesia, pero solamente entras para que los mensajes te apacigüen. No, Dios no quiere solamente cosas externas, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te acerques en la intimidad de tu corazón, libre de culpa y completamente perdonado. Esa es la manera que Dios quiere que nos acerquemos, ¿no? ¿Pones tu confianza en actos netamente externos para acercarte a Dios? Tal vez en tu espiritualidad, tu disciplina o tu posición en la iglesia. Tal vez como yo puedo decir, yo soy anciano en la iglesia, entonces por eso tengo más posición delante de Dios. Por eso Dios me escucha. No se trata de eso, no se trata de algo externo, sino se trata de tu corazón, cómo está delante de Dios. Eso es lo más importante, queridos hermanos, ¿no? Entonces, en este primer punto, no podemos adorar a Dios por medio de rituales externos. En segundo lugar, solo podemos adorar a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo, ¿no? Miremos un poquito nomás el versículo 5 al 10. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de lo que en verdad le agrada a Dios. Ese es el propósito por el cual Él vino a esta tierra, para eliminar por completo ese sistema que no servía para acercarnos a Dios a través de cosas externas, exteriores, y poner en funcionamiento lo que sí funciona. ¿Y qué sí funciona?
acercarnos a través de Él solamente, por medio de la fe. Eso es lo que en verdad sí funciona. Versículo 5 al 10 dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, ¿qué dice Jesús? Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Miren lo que está hablando Jesús aquí. Jesús está diciendo lo mismo que venimos diciendo. Las cosas externas a Dios no le agradan. Lo externo, lo ocultista, lo ritual, todas esas cosas a Dios no le agradan. Pero dice Jesús, pero me preparaste un cuerpo para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. En esas cosas Dios no se complace. Entonces dije, he aquí, estoy y he venido, como el rollo está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y aquí viene el tema central. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, y después decir, he aquí he venido para hacer tu voluntad, Él quita lo primero. ¿Qué está quitando? Esa manera de acercarse a Dios a través de actos externos, y establece lo segundo. ¿Qué es lo segundo? A través de solamente el sacrificio de Cristo Jesús. El versículo 10 termina diciendo, por esa voluntad, por ese deseo que Dios tiene para que así nos acerquemos a través de Cristo, a Él hemos sido santificados, hemos sido apartados, hemos sido ya aptos para acercarnos a Dios. ¿Mediante qué? ¿Mediante nuestras buenas obras? ¿Mediante nuestras prácticas externas? No, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Se acabó, ya no más. Entonces, hermanos, Cristo vino con ese propósito a este mundo. Abolir, quitar significa abolir, quitar la antigua manera de adorar a Dios y establecer la suya propia, que quite el problema central de la adoración, que quite el pecado y que presenta a los adoradores perfectos y listos para adorar. Por eso el sacrificio de Cristo, hermanos, es la única manera de acercarnos a Dios de una manera libre, de una manera verdadera, porque quita el pecado de todos nosotros. Y no solamente quita, te perfecciona en tu adoración, porque ya tú llegas a través de Cristo sin vergüenzas, sin pecados, sin culpas, sin condenación. Esas cosas estaban encima de nosotros, como una mochila pesada, como una joroba que no nos dejaba levantarnos y adorar a Dios. Todas esas cosas estaban ahí acumuladas, pero el Señor en su sacrificio ha quitado todas esas cosas. La mochila del pecado quedó a un costado en la cruz y ahora soy libre. Ahora puedo acercarme sin pecados, sin culpas, sin juicio, sin condenación. Un adorador perfecto en la conciencia, ¿no es verdad? Y ahora una pregunta importante aquí es, claro, ahí está el tema, ¿no? Eso nos perfecciona a nosotros, quita el pecado. ¿Por qué es que el sacrificio de Cristo sí tiene el poder para quitar los pecados? Es una pregunta importante para hacerlo, ¿no? ¿Y por qué los sacrificios anteriores no tuvieron el poder de hacerlo? ¿No? ¿Y por qué el sacrificio de Cristo sí? Como una vez una persona dijo en una conferencia en una universidad, pastor, quiero preguntarle una cosa, ¿cómo es que la muerte de un simple hombre puede quitar los pecados de todos los hombres si es un simple hombre? ¿Cómo le responderían ustedes a ese silogismo diabólico? Yo le contestaría así: no se trató de un simple hombre, se trató de Dios, porque solo la sangre de Dios, perfecta, sin mancha, es capaz de perdonar a todos los pecados de todos los hombres. No se trató de un simple hombre, se trató de Dios mismo derramando su sangre preciosa para librarnos de todos nuestros pecados. Así que no me vengas a decir que Jesús fue un simple hombre. Por eso la sangre de Cristo
tiene poder para perdonar los pecados, porque se trató de la vida entregada en sacrificio de Dios mismo por el pecado. Y al ser esa vida perfecta, tuvo el poder de perdonar para siempre los pecados de todos los hombres. Si ponemos en una balanza todos los hombres del mundo, todos los animales que existen en el planeta, todas las cosas hermosas que existen en esta tierra, y al costado ponemos la sangre de Cristo pesa más, tiene más valor que cualquier cosa que tú te imagines, que cualquier cosa del universo, que cualquier cosa que no hemos descubierto en el mundo. Cristo tiene más valor que todo lo que existe en el universo. Por eso esa sangre tiene el poder para quitar para siempre los pecados del mundo. Y ahí decía Juan, su primo, cuando lo vio a Jesús: hey, he ahí el Cordero de Dios, lo que necesitamos nosotros. Los sacrificios ya no sirven de nada, pero ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que ha hecho Jesús, hermanos, por nosotros. Él ha quitado nuestros pecados, ha sido como una esponja, el cuerpo de Cristo, porque en el versículo 5 dice: me preparaste un cuerpo. ¿Qué hizo Jesús con su cuerpo? Lo ofreció como sacrificio. Ese cuerpo contenía la persona eterna, divina del Hijo de Dios, porque Jesús no existió desde que vino a esta tierra. Jesús existió en espíritu por siempre, el Logos, el Verbo eterno de Dios. Pero cuando vino, Dios le dio un cuerpo, y ese cuerpo fue el recipiente de la persona del Hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo con ese cuerpo? Lo entregó como sacrificio por todos nuestros pecados. Ese cuerpo se convirtió no solamente en el recipiente de Jesús, ese cuerpo se convirtió después, por causa de quitar el pecado, en el recipiente de todos los pecados del mundo. Jesucristo, para quitar el pecado, absorbió como una esponja todos los pecados del mundo, y el Padre purgó en la cruz del Calvario todos esos pecados en el cuerpo de Cristo. Purgó. Esa es una palabra precisa. Cuando dices que el purgatorio se hace después de esta vida, no, el purgatorio se hizo cuando Cristo murió en la cruz para siempre por nuestros pecados. Ya no hay más purgatorio, ahí se hizo todo. Si no arreglas tu vida delante de Dios, en esta tierra, en ese purgatorio que Él hizo en la cruz, si no te arrepientes de tus pecados, después ya no vas a poder, ya no hay más purgatorio. Aquí es, en la obra de Cristo, la única manera para purgar nuestros pecados. ¿Has sido limpio ya de tus pecados en Cristo Jesús? ¿Has sido quitado esas culpas? ¿O todavía vienes a la iglesia? Lo que hice, no, ya Dios no me va a recibir. No, estoy mal, estoy mal, pero ya voy a la iglesia. No, Jesús quiere que ya arregles tu vida delante de Él, que ya no vivas con esa mochila, que ya no te acerques a Dios solo de una manera externa. ¿Por qué dilatar el tiempo? ¿Por qué no arrepentirte ya? Si Cristo ha dado su sacrificio para que hoy purgues tus pecados, pero tú quieres seguir con esa mochila, no quieres liberarte de esos pecados y no vienes a Jesús para que tengas vida eterna. Hermanos, amigos, debemos tomar en serio, debemos recordar lo que significa el sacrificio de Cristo. Jesús ya no quiere que vivas con esas culpas en tu vida, en tu corazón, con tus fracasos, con tus errores. Tal vez fuiste un mal hijo, tal vez fuiste un mal padre. No se puede, Jesús ya no quiere hacer que tú vengas así a adorar al Señor. Quiere liberarte. La perfecta adoración es cuando el adorador ya no es consciente de sus pecados, porque ya Cristo los ha perdonado. Ya libérate de esas cosas. ¿Por qué seguir con la culpa? Psicólogos dicen que el peor sentimiento que uno puede sentir el ser humano es el sentimiento de culpa. Es el sentimiento de que no se han arreglado las cosas en tu vida. Y por eso dicen, ve y pídele perdón a tu padre.
para que te quites ese sentimiento. Ve y pídele perdón a tal persona. Ve y grítalo en el mar. Jesús quiere ofrecerte una adoración perfecta, limpia para siempre de todos tus pecados. Pero para eso es necesario que tú vengas y te arrepientas delante de Él y le pidas perdón al Señor. Porque bien, sí, Jesús ha ofrecido su sacrificio común por todo el mundo. Está bien, te ofrece un perdón, pero ¿quién tiene que venir a disculparse? El perdón no puede haber sin una disculpa. Primero tienes tú venir a Jesús y disculparte delante de Él. El Padre nos invita a que tú adores a Jesús y adoremos a Jesús de una manera verdadera. Él dice, vengan y estemos a cuentas. Vengan y estemos a cuentas. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo te los dejaré blancos como la lana. ¿En dónde está esa verdadera adoración? ¿En dónde se encuentra ese verdadero perdón? En el sacrificio de Cristo. Si te acercas a Dios solo exteriormente, no has solucionado el problema del pecado. Tú vas a salir de la iglesia y sigues tu vida como si nada, pero el pecado está ahí y cada pecado juntado va a ser más peso para el momento en el cual te presentes delante de Dios y Él te juzgue por cada pecado. Es necesario para eso que tú le pidas perdón al Señor y comiences una nueva vida delante de Él, para que tus culpas y toda razón que la ley te condene ya queden atrás y seas por siempre aceptado delante de Él en el cielo. Entonces, hermanos, eso fue lo que hizo Jesús con el cuerpo que Dios le dio, ¿no? Cargó sobre sí las ofensas de los adoradores y con su sacrificio Jesús quita ya para siempre esta manera de adorar a través de ritos externos y establece la nueva forma a través de Él. ¿Ustedes han conocido estos aparatitos antes? Bueno, vamos en orden. Los disquetes. Recuerdo que yo sí lo disfrutaba, los disquetes, ¿eh? No sé si algunos jóvenes todavía no lo han disfrutado. En el colegio teníamos que presentar trabajos y guardábamos todos los documentos en esos aparatitos. Y era un problema porque cuando ya lo metías a veces venían de metal y ya no lo podías sacar. Y después se malograba la computadora, ¿no? Muchas cosas que en su momento sirvieron, pero después por esos problemas que tenían ya dejaron de funcionar como deberían y se trajo estas formas, ¿no? Los discos, CDs para almacenar información, todos los programas. Y finalmente tenemos nosotros, todavía no estamos muy modernos, estos aparatitos que son las memorias USB, ¿no? Donde podemos guardar la información. Pero ¿saben qué? Estamos desactualizados, hermanos. Me he dado cuenta. Porque ahora ha salido la nube. No sé si muchos usan la nube. Bueno, yo sí, todavía acá ya estoy perdido. Ya. Solo para fotos a veces se guardan solitos. Dicen en la nube, ni sé dónde estarán mis fotos ya. Porque dice que se sube al internet, ¿no? Y bueno, ahí está el famoso Google Drive, ¿no? Entonces se dice así. Entonces, ¿cuántas cosas en su momento sirvieron? Tal vez, de alguna forma Dios puso esos tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento para que más o menos simbolicen lo que después Él iba a hacer. Pero una vez que llegó lo que sirve, lo que está vigente, una vez que llega lo que en verdad tiene poder para acercarnos a Dios, ahora solamente se debe usar eso. Ya no debemos usar las otras formas, ¿no? Tal vez no les digo cuál es un medio por el cual ustedes guardan su información, pero sí quiero preguntarles, ¿no? A través de estas dos maneras, una manera antigua de rituales externos, religiosidades, la manera de Cristo, limpios de tus pecados a través de su sacrificio, a través de Él. ¿Cuál es tu medio para acercarte a Dios? Cristo es la mejor manera para acercarnos a Dios, para adorar a Dios. Ya no hay otra manera mejor. Una vez y para siempre. En los hallazgos del Qumran, estaba leyendo también, todos decían, uy, miren, se descubrió el libro de Melquisedec.
Tal vez por eso en ese tiempo estaba de moda lo de Melquisedec. Y el autor de Hebreos trataba de hacernos ver que Jesús es el verdadero Melquisedec que nos acerca a Dios. Pero decían, está el libro de Melquisedec, un gran descubrimiento, esto va a revolucionar la manera de acercarnos a Dios, en la cultura judía y todo eso. Pero después nos damos cuenta que es lo mismo, es la misma historia. Y que ya antes el autor de Hebreos había dicho que esas formas, a través de esos pensamientos y la regla de la comunidad, que eran reglas de purificaciones judías y todo eso, eran cosas externas que ya no tenían vigencia. Por más que hayan pasado 2000 años, hermanos, el sacrificio de Cristo sigue siendo la única manera para poder llegar a Dios. Y eso es la única forma que nosotros debemos usar hoy, que está vigente y en verdad puede acercarnos a Dios, que nosotros debemos finalmente usar también para acercarnos al Señor. ¿Te acercas a Dios de esta manera perfecta para adorarle a través de Jesucristo? ¿Has sido perfeccionado en tu adoración por la sangre de Cristo Jesús? Dios quiere que disfrutes de una adoración verdadera. Eso es lo que finalmente el Señor quiere que tú hagas, hermano, amigo. Que uses solamente esta manera de acercarte a Dios, Cristo Jesús. Que perdones tus pecados para siempre. Que ahora sí, vivas en una adoración verdadera, perfecta, delante de Él, ¿no? Solamente para concluir, claro, eso es lo que les menciono, ¿no? Debemos, para ello, para adorar a Dios de una manera perfecta, debemos tener a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Solamente así podemos llegar a Dios. Y finalmente, Joseph, de manera de conclusión, hemos visto entonces, hermanos, aquí que Dios no se complace. ¿En qué no se complace? En rituales externos, ¿es verdad? Dios no se complace en rituales externos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no solucionaban el problema del pecado, que era lo que hacía nuestra adoración imperfecta. Y es por eso, como hemos visto, que Cristo vino a este mundo a establecer lo perfecto, lo que sí funciona y es el deseo de Dios. A través del sacrificio de Jesús es quitado el pecado de los adoradores y de esa manera hecha posible una verdadera adoración. Entonces, adoremos pues a Dios por medio de Cristo. Solamente para recordar el versículo 10, en esa voluntad, en ese deseo del Padre de que así le adoremos, somos, ¿qué dice aquí? Somos santificados todos nosotros, somos aceptos para adorarle, mejor dicho, mediante ¿qué? Lo único, el sacrificio de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor, no podemos impresionarte con nuestra adoración, porque sabemos lo imperfecta que es, Señor. Que sabemos que a veces hemos puesto confianza en cosas externas solamente y sabemos que eso no te impresiona, Dios mío. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en nuestra espiritualidad, en nuestras disciplinas religiosas. Hemos puesto nuestra confianza en nuestros títulos, en nuestra posición en la iglesia o en cualquier otra cosa que para acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, que tal vez hemos vivido en esa ignorancia antes de pensar que haciendo cosas externas podemos llegar a ti, porque así nos enseñaron en la religión. Pero gracias, Señor, porque en verdad tú nos has dado esta única manera. Tal vez en su tiempo antiguo tenía valor esta forma de acercarse a ti, pero ahora que has llegado, has quitado, has abolido, has anulado ese tipo de acercamiento a ti. Has establecido lo que es mejor y lo que funciona, Señor. Y es solamente a través de tu sacrificio que nosotros podemos ser quitados para siempre nuestros pecados, Señor. Padre, en verdad, límpianos, Señor.
Perdónanos, bendito Dios. No queremos venir a la iglesia con más conciencia de pecados. Queremos venir a la iglesia con una conciencia de perdón, con una conciencia de para siempre ser santificados delante de ti. Líbranos, Señor, de nuestras culpas. Ayúdanos a arreglar nuestra vida de una vez por todas en lo que tú has hecho en la cruz. Y gracias, Jesús. Queremos acercarnos a ti a partir de ahora solamente a través de este sacrificio que tú hiciste por nosotros. En tu santo y bendito nombre te agradecemos por este mensaje. Amén. Amén, hermanos. Ahí está.